Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 10, versículo 17. Estamos acercándonos al final de este capítulo, que ha sido un capítulo lleno de muchas enseñanzas, de diversos métodos de redacción y a través del cual el rey Salomón nos ha enseñado mucha sabiduría y nos ha alertado también del peligro de dejarnos guiar por las cosas que vemos o que conocemos o que a veces hallamos o interpretamos como buenas o comunes, pero que realmente frente a la sabiduría bíblica son censuradas. Estamos llevando el estudio de Eclesiastés bajo el eslogan "El mundo es vanidad y Cristo es la verdad". Y el texto de esta mañana dice: "Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber". Recuerden que dijimos que el versículo del domingo pasado y el versículo de hoy están en perfecta relación, porque usa un estilo de contradicción o de confrontación o de relacionar una idea con la otra para censurar una idea y para elogiar o felicitar o privilegiar otro concepto. Entonces el versículo 16 era una censura, una denuncia, que es importante tener en cuenta porque la Biblia hace muchas denuncias. Para los que piensan que la Biblia es solo un manual de buen vivir y solamente de cosas bonitas y agradables, pues realmente no, porque la Biblia está dedicada en muchos lugares a hacer denuncias, a hacer censuras, a establecer consecuencias, incluso a maldecir. ¿Sabían ustedes que hay muchas maldiciones en la Biblia? Que Dios establece maldiciones por decreto como consecuencias para los rebeldes. Entonces no nos llenemos el corazón o la mente pensando que la Biblia es simplemente como ideas bonitas o solo promesas, porque la Biblia es un libro que genera temor y temblor, porque es la palabra perfecta de Dios que establece justicia. Pero en el versículo 17 nos va a presentar la segunda parte, que sería la parte positiva, el elogio, el halago, ¿sí? La bendición, la promesa, que es básicamente lo contrario a lo que nosotros estudiamos el domingo pasado. El domingo pasado era: "Ay de ti tierra", o "Pobre tierra", ¿sí? Pobrecita la tierra cuando tiene un rey que es muchacho y sus príncipes banquetean de mañana. Lástima, o Dios tenga misericordia de una nación que tiene reyes o gobernantes inexpertos, inmaduros, que no saben tomar decisiones, que están en función de sus propios deleites, que están en función de sus propios placeres, que están en función de su imagen, de su bolsillo y no del bien público. Que Dios tenga misericordia de esas empresas o negocios o gobiernos, incluso familias o iglesias que están lideradas por personas inexpertas, malintencionadas y que solo están en función de sí mismos y no de cumplir la función pública para la cual fueron delegados o nombrados. Ay de aquella tierra o nación que tiene gobernantes o asesores en los gobiernos que se lo pasan en banquetes, en fiestas, que se lo pasan de rumba en rumba, de reunión en reunión, que hacen comida, fiestas, y que eso es lo que muestran y se dedican a eso cuando ellos fueron puestos para gobernar. Y el texto de hoy dice: "Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber". Hay una gran relación entre los dos textos, uno para denunciar y otro para elogiar o para promover, y nos va a ayudar la Escritura a entender cuál debe ser el carácter de los gobernantes, básicamente de los funcionarios públicos. Pero a la par podemos hacer unas aplicaciones derivadas diciendo que este carácter de los gobernantes o funcionarios públicos también aplica para la ciudadanía, porque si los gobernantes nos dan ejemplo, la ciudadanía debe seguir el ejemplo bueno de los gobernantes. Y si los gobernantes dan mal ejemplo, pues naturalmente la ciudadanía sigue o aprueba o se justifica en los malos ejemplos de los gobernantes para decir: bueno, pero si lo hace el gobierno, pero si lo hace el presidente, pero si lo hacen los ministros, pero si lo hacen los senadores, ¿sí me hago entender? Entonces la importancia de que en el gobierno, y estamos hablando a todo nivel, en cualquier lugar de gobierno, hayan líderes ejemplares o funcionarios ejemplares para que incentiven o estimulen a una vida mucho más recta, más ordenada, más ejemplar o más virtuosa. Hoy vamos a hablar de un buen rey.
y el título de hoy es Un rey virtuoso. Hay un texto en Proverbios que es famoso entre los cristianos que dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero básicamente los textos sapienciales no solamente buscan o promueven a una mujer virtuosa, que sería una mujer temerosa de Dios, una mujer que vive bajo los principios del reino, una mujer que se somete a Dios y su palabra, sino también promueve al hombre virtuoso, es decir, al creyente que es temeroso de Dios, que confía en el Señor y que es responsable en todos sus deberes o sus funciones. Y este texto es uno de esos textos que nos ayuda a describir cuál es el carácter del hombre virtuoso. Si hay mujeres virtuosas, también hay hombres virtuosos. Si hay mujeres ejemplares, también puede haber y debe haber hombres ejemplares. Si hay mujeres temerosas que son elogiadas en la Biblia, también debe ser elogiado el hombre virtuoso que está en posición de autoridad, que ejerce una función pública, que cumple una labor y que lo hace bien y que la hace para la gloria de quien lo llamó y no simplemente para su bien propio o para su propia promoción. Entonces eso es importante y vamos a hablar un poco de eso. ¿Quiénes son los hombres ilustres según la Escritura? O los hombres honorables o los hombres reconocidos y elogiados en la Biblia. Y es importante que pongamos atención a esto por varias razones. Una, porque cada vez en la sociedad en la que nosotros estamos se desfigura o se descuartiza tanto la figura de feminidad como la figura de masculinidad. Y ustedes lo han visto, ¿cierto? Los sistemas de información pública o las redes sociales y los sistemas legales y los medios de comunicación se encargan de desvirtuar un buen patrón de una mujer adecuada o virtuosa y la ven como una mujer sometida o una mujer esclava o una mujer victimizada y más bien quieren emanciparse de esos modelos, pero también se quieren emancipar de un buen patrón de modelo masculino o de un modelo masculino correcto, porque cada vez son más promovidos y aprobados las figuras andrógenas o las figuras inciertas o indecisas o no claras o determinadas de lo que es un hombre y lo que es una mujer. Génesis capítulo 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. ¿Eso está en la Biblia, sí o no? Así está. ¿Está en la biología y en la anatomía o no? Es claro, es definido en la anatomía, en la antropología, en la ontología, es definido claramente que hay hombre, que hay mujer. Si se encuentra un cadáver o se encuentra un cuerpo o se encuentra una momia, se puede identificar mediante hallazgo médico o mediante hallazgo jurídico si ese cadáver pertenece a un hombre o a una mujer, o los médicos o los investigadores quedan indecisos diciendo: encontramos un cadáver pero no sé de qué sexo es. Es clara, definido porque la Biblia lo establece, la antropología y la historia y la biología lo ratifica, de tal manera que no hay confusión. Y aquí el rey Salomón nos va a ayudar a entender cuál es el carácter correcto de un hombre, especialmente de un hombre que ejerce autoridad y que ejerce autoridad pública y que es visible en la sociedad y que todos están observando. Y lo otro que quiero que consideremos también ahí a medida que vamos avanzando es que hoy en día hay un concepto que muchas veces incluso nosotros lo hemos repetido, y es que nosotros tenemos lo que llamamos la vida privada. Entonces, no se meta en mi vida privada. Si nosotros damos a entender como que hay un espacio donde nadie puede entrar, incluso a veces ni los padres o a veces ni la pareja puede entrar, porque ese es mi espacio privado. Pero la Escritura nos va a ayudar a decir que prácticamente no hay vida privada, porque todos somos iguales, todos somos pecadores, todos estamos expuestos y supervisados por Dios, todos tenemos que rendir cuenta, y que de manera particular aquellos que cumplen funciones públicas o funciones oficiales, pues no tenemos vida privada. Es decir, lo que hacemos está expuesto y debemos ser cuidadosos para no desestimular a los que nos observan o afectar a los que nos observan o promover o evidenciar acciones desordenadas o faltas de dominio en público, porque eso es la imagen que vamos a tener ante los demás. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos.
Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles. Es lo primero que nos va a decir la Escritura. Entonces el título de hoy es un rey virtuoso, que básicamente ustedes lo pudieran ahí tomar en sus apuntes como un hombre virtuoso. ¿Cómo es un hombre virtuoso? En este caso, un rey virtuoso que gobierna. Lo primero que dice la Biblia es que pertenece a la nobleza, es decir, que es hijo de nobles, y para ser rey, especialmente en las dinastías antiguas, incluso en las dinastías contemporáneas, donde hay monarquía, se requiere demostrar la línea genealógica o ascendente de donde uno proviene para demostrar que sí tiene sangre real, es decir, que pertenece a la nobleza. ¿Por qué eso era importante o es importante en las monarquías? Porque no cualquier intruso, no cualquier advenedizo o cualquier oportunista puede erogarse el título de ser rey o de pertenecer a la realeza. No cualquier persona puede decir, no, yo también soy de la familia real y nómbreme como príncipe o nómbreme como rey porque yo también soy. Se tenía que llevar un estudio, un análisis detallado para que se pudiera comprobar que ese candidato al trono realmente pertenecía a la familia real. ¿Y cómo se hacía? Mediante registros, mediante testimonios, mediante pruebas y mediante la formación y la instrucción que ese príncipe o ese candidato tenía para poder saber que era de la nobleza. Hay el riesgo o se corre el peligro que en una nación un intruso nos gobierne, es decir, un aparecido o alguien que no tiene carácter o que no pertenece a la aristocracia o a la nobleza gobierne, porque eso sería un daño y una maldición para la tierra. Es básicamente lo que está diciendo la Biblia, es decir, hay que revisar cuáles son los ancestros o los antepasados de ese candidato. Eso es importante para la realeza. Es decir, se tiene que exponer la vida del candidato y la vida de los ancestros de ese candidato para poder ver de dónde viene, quién es. Eso es importante para el gobierno, para las funciones públicas, porque la función pública es una función oficial y donde se entregan bienes públicos y hay un beneficio o una afectación si ese gobernante no está preparado o no tiene la capacidad. Pero eso también aplica, amados hermanos, para cualquier tipo de relación. Hoy en día están muy de moda esas relaciones virtuales que la gente a través de una aplicación consigue amistades o consigue pareja y fácilmente se relacionan y se enamoran y se comprometen sin verificar quién es esa persona con la que se están relacionando. Solo tiene una foto o un pequeño video o unas llamadas telefónicas, pero no se sabe quién es. Yo les pregunto, ¿hay riesgo o no en una relación así? ¿Qué se debería saber para uno tener la certeza de que esa persona que está en la otra línea o que está al otro lado mandando fotos es realmente la que es y que lo que esa persona me está diciendo me asegura, me garantiza que es confiable o que es una persona virtuosa, que es una persona decente o en este caso para nosotros los creyentes que es una persona temerosa? Entonces debiéramos de la misma manera revisar su línea genealógica ascendente, es decir, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, cómo han vivido, qué tradiciones o qué prácticas o qué modales buenos o malos han tenido y cómo ellos se han comportado para nosotros poder hacernos a una pequeña idea, un poco general, para saber esa persona si proviene de tal familia o si tienen estas tradiciones que les han identificado, pues es buena o no es buena persona para mí. ¿Sí me hago entender? O sea, no cualquier persona que aparezca como el príncipe azul nos conviene. Sí, básicamente esto es un consejo para todos nosotros los padres y para nuestras hijas que están buscando el príncipe azul. ¿Sí? Toca saber de qué tono de azul lo quieren, si azul rey o azul clarito, pero ellas buscan el príncipe azul y a veces los descresta cualquier imagen que ante sus ojos aparece y dice, este es. ¿Qué deberían saber ellas y nosotros como padres que estamos pendientes de cuidarlos? ¿De dónde viene ese famoso príncipe? ¿Realmente les conviene o no les conviene? ¿O es un príncipe que apareció de la nada como una idea mágica? ¿Sí? Que bajó por la chimenea y apareció por ahí.
¿O es un príncipe que realmente tiene historia, tiene tradiciones sólidas, viene de familias establecidas, tiene una buena relación y vínculo con sus padres, con sus abuelos? ¿Qué se sabe, qué se conoce de él? Eso es importante, porque si no fácilmente elegimos a una persona que no es un príncipe azul, sino que es un desastre para nosotros y que vamos a cosechar terribles consecuencias. ¿Me hago entender? Entonces, para elegir un rey se tenía que ver primero la línea ascendente de ese candidato. ¿De dónde venía? ¿Sí pertenece a la realeza? ¿Sí realmente es un príncipe buen candidato para ese cargo o ese oficio? ¿O es un aparecido? Si es un aparecido, no sirve. Si es una persona no probada o no comprobada, no sirve. Noten, amados hermanos, que en la misma línea la Biblia habla en los Nuevo Testamento sobre el candidato para los líderes en la iglesia. Dice que no sean nuevos o advenedizos o que no sean novatos, neófitos, es el concepto que usa en la Escritura, que no sean neófitos, es decir, que nos relacionemos con ellos, que los conozcamos, que sepamos de dónde provienen, que conozcamos sus aspiraciones, que nos relacionemos con ellos para identificar si realmente lo que nos dicen es cierto, que los probemos antes, ¿sí? Recuerden que aquí hace un rato en el texto bíblico hablamos sobre el hacha, ¿se acuerdan del hacha? Y hay un concepto no tan contemporáneo, un poco antiguo, que a los yernos se les probaba con un hacha. ¿Sí? Cuando un candidato iba por una muchacha a la finca, el padre de familia le pasaba el hacha y le decía, mire, me raja ese montón de leña, y si el candidato no sabía rajar la leña, no era recibido, no se le daba a la muchacha porque él no sabía manejar un hacha. Y aquí en el capítulo habla de afilar bien el hacha y saberla usar. Y aquí nos está hablando de cuáles son los candidatos virtuosos para gobernar, para dirigir, o para que sean nuestros yernos, nosotros los que tenemos hijas, o para que sean los esposos de nuestras hijas. ¿Qué tipo de candidatos nos sirven? Pues aquí no habla de una figura física, de ojos azules, de tamaño, de estatura, de músculos, aquí habla de virtudes. Lo primero, que sea hijo de nobles. ¿Eso cómo se traduce para nosotros los cristianos? Que sean hijos de creyentes, que sean piadosos, que sean personas con principios, que sean personas con carácter demostrado, no aparente, sino demostrado de fidelidad, de perseverancia, de responsabilidad, de temor. Ese es un candidato adecuado. Bienaventurada la hija que encuentra o que Dios le provee un hijo de nobles para casarse. ¿Me hago entender las aplicaciones? Bienaventurada la nación que tiene un gobernante que pertenece a una clase noble, no rica, sino a una clase noble, es decir, de virtudes, de principios, de buenos modales, de buenas actitudes y de buenas tradiciones, porque es una bendición para la nación, para la familia y para la iglesia. Bienaventurada la iglesia que tiene líderes que son nobles, es decir, piadosos, ancianos, diáconos, maestros, predicadores que son nobles, es decir, temerosos, virtuosos, con principios, con dominio propio, y no simplemente que aparecen de la nada como por arte de magia, porque esos que aparecen también desaparecen, y esos intrusos que aparecen causan daño y se desaparecen dejando el estrago. Bienaventurada tu tierra. Ahora me llama mucho la atención que el texto, obviamente como está hablando de un gobernante, dice bienaventurada tu tierra, pero recuerden que las bienaventuranzas en la Biblia nunca descansan sobre la tierra, las bienaventuranzas siempre descansan sobre personas. Bienaventurado el que llora, bienaventurado el que ríe, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, bienaventurado los pobres en espíritu, bienaventurado el que teme a Jehová. ¿Por qué aquí hace una relación un poco metafórica para decir bienaventurada la tierra? Si la tierra ni recibe la bienaventuranza ni la afectación, ante lo contrario. Porque aquí no está hablando propiamente de la tierra, sino de los habitantes de una nación o los ciudadanos de una nación que reciben el beneficio de ese gobernante. Y haciendo las aplicaciones estaríamos diciendo bienaventurada la iglesia que tiene gobernantes
justos, piadosos, temerosos, que les cuidan y les atienden bien. Bienaventurada la mujer o la hija que encuentra un hombre que es hijo de nobles y que al ser hijo de nobles trae bendición para su vida, alegría para su corazón y bendición para su familia. Y este es un fuerte llamado para todos nosotros a nivel civil, a nivel de la iglesia, a nivel de la familia. Porque fácilmente nosotros elegimos como gobernante al que primero aparece. De hecho, está de moda elegir a los nuevos, ¿cierto? Eso está de moda, se vuelve como tendencia, no es que, pero es que siempre han gobernado estos, entonces este llegó de la nada, pues yo creo que este tiene buenas ideas, ¿por qué no lo nombramos? ¿Sí? Como dándole la oportunidad para que pruebe lo que él dice, pero a veces es un riesgo que se puede correr para una nación, pero igual puede ser el mismo riesgo para una iglesia, si le damos la oportunidad al que acaba de llegar, sin saber realmente lo que cree o lo que piensa o su estabilidad o firmeza, puede haber un riesgo y en lugar de una bienaventuranza para la iglesia puede haber una maldición o una destrucción. O al nuevo que llega a la familia, ¿cierto? En conquista de una joven, ¿qué tal que le demos la oportunidad? ¿Qué pensaría un papá a un nuevo joven que aparece? No, démosle la oportunidad a este que acabó de llegar y dice que le interesa a mi hija. O las jovencitas, cuando un joven las pretende, que dice, este es el nuevo que llegó, me encanta. ¿Qué debería esperar? Orar, evaluar, preguntar de dónde es, indagar antes de comprometer sus emociones y sus razones, averiguar quién es. ¿Se acuerdan la canción? ¿Y quién es él? ¿Sí? ¿Quién es este que aparece? ¿Sí? Deberíamos hacer eso y poner mucha seriedad, porque si no, en lugar de conseguir un hijo de noble, conseguimos un necio en la familia, que en lugar de traer alegría nos trae dolor y grandes daños. Entonces, averiguar por los ancestros es muy importante, pero miren que eso también nos pone en un gran grado de responsabilidad. Porque si averiguamos por los ancestros de los que nos van a gobernar o de los que pretenden a nuestras hijas, también nosotros debemos saber que nosotros somos cuidadores o instructores de nuestros hijos para velar por el bien de ellos. Es decir, nosotros que tenemos hijos varones, también tendrían que indagarse cómo nosotros entrenamos o formamos a nuestros hijos varones. Porque nosotros también somos responsables. Y noten que tanto en el texto pasado como en este texto habla de hijos. Y si es un hijo, tiene padres. Y si tiene padres, el deber y la responsabilidad de los hijos sobre quién recae de forma completa o amplia, sobre los padres. Es decir, si hay un hijo malcriado, ese hijo malcriado, ¿qué está denunciando? La mala actitud o el mal criterio de los padres en cuanto a su formación o su entrenamiento, o su discipulado, su instrucción, para que él luego sea un hijo de nobles. Es decir, ¿queremos hijos de nobles? ¿Qué deben ser los padres? Nobles. Porque si el padre no es noble, ¿cómo va a tener un hijo noble? ¿Me hago entender? Hay una relación directa entre el carácter final o el resultado final y los responsables de ese resultado, que en este caso son los padres, en el caso de la familia, los abuelos, en el caso de la iglesia, los líderes mayores o maestros mayores, y en el caso del Estado, pues la ciudadanía en general. Queremos tener un buen gobernante, necesitamos gobernantes mayores que les instruyan y les den buenos ejemplos y marquen una buena pauta. Queremos unos nuevos líderes en la iglesia buenos, necesitamos que los líderes antiguos o veteranos sean modelo y sean ejemplar para instruir a los nuevos líderes que vienen llegando. Queremos unos hijos nobles, necesitamos unos padres piadosos, dedicados y consagrados a sus hijos para que los resultados sean hijos nobles. ¿Se acuerdan cómo fueron los hijos de Elí? Dice la Biblia que se desviaron, que despreciaban las cosas del Señor, que tuvieron en poco el templo y el sacrificio, entregaron el arca para que fuera robada, muchas cosas hicieron terribles, pero ¿quién no los estorbó? Es decir, ¿quién también tuvo un alto grado de responsabilidad en ese resultado final? Entonces noten, amados hermanos, que aquí está hablando de una reacción en cadena que se da. La nación sufre cuando tiene un rey muchacho que no es piadoso,
pero también el resultado es de unos padres que no tuvieron la fuerza o la capacidad de entrenar a esos hijos para que fueran buenos hijos y buenos líderes. ¿Cómo les parece? Entonces, miren la gran responsabilidad que tenemos nosotros como padres. Tener hijos no es solamente engendrarlos. Tener hijos es discipularlos, instruirlos y cuidarlos. Y hay un alto grado de responsabilidad. Y hay hoy en día un concepto muy equivocado que tenemos que revertir, y es el concepto de que a las hijas influye el papá y en los hijos varones influye la mamá. Y muchas veces eso ha dado pie para muchos actos de malcrianza o de mala crianza, porque fácilmente pensamos que nuestros hijos son como de nuestra propiedad, y en lugar de ponerles límites correctos, según la Biblia, lo que hacemos es consentirlos, sobreprotegerlos, lastimarlos y no ayudarles a que tomen responsabilidad. Ahora, si yo como padre o como madre malcrio a mi hijo, ¿a quién le estoy haciendo daño? A una iglesia, si pertenecemos a la iglesia, a una sociedad, porque ese hijo también hace parte de una sociedad, pero ¿a quién le hago daño? A esa futura mujer que va a tener que asumir esa responsabilidad de casarse con un hijo que es pusilánime, inconstante, consentido, malcriado y todos los demás adjetivos. Es decir, criar bien a un hijo es hacerle bien, ¿a quién? A una sociedad. Es hacerle bien a una iglesia, pero hacerle bien también a una mujer que después va a ser la responsable de ayudar a criar. Por eso muchos hijos consiguen mujer con complejo de madre, ¿sí? No consiguen una esposa, sino que consiguen una mamá que los sigue cuidando, porque nunca aprendieron a defenderse, a tomar responsabilidades, sino que consiguen un equivalente a madre, porque no tuvieron, nunca se desprendieron. Entonces noten lo interesante, bienaventurada la tierra cuando se tiene un hijo comprobado de buena familia, de una familia piadosa, de una familia de buenas tradiciones, de buenos modales. Le hacemos un bien a ese hijo, pero le hacemos un bien a esa nueva relación que él establezca en todas las funciones que él cumpla, tanto públicas como privadas. ¿Sí me hago entender, amados hermanos? Muy bien. Luego dice, y sus príncipes comen a su hora del día. Entonces, bienaventurada la tierra cuando tu rey es un hijo de nobles, es decir, que se comprueba sus tradiciones, su historia, sus antepasados. Pero no es suficiente con eso. Si es un hijo de nobles, ¿qué se espera de ese hijo? ¿Cuál es la relación directa si tiene padres nobles? Que él sea noble. Si los padres son virtuosos de ese joven, se espera que ese hijo sea virtuoso. ¿Y cuándo se manifiesta el que sea virtuoso o no? ¿Desde cuándo se comienza a evidenciar? Desde niño, desde jovencito. Si no toca esperar que tenga 30 o 40 años para saber si es virtuoso. Un niño de padres virtuosos o piadosos, desde muy jovencito se comienza a saber si es virtuoso, porque él va a evidenciar lo que aprende en casa y el ejemplo que ha recibido y los grandes retos que los mismos padres le han impuesto. La Biblia nos habla de jóvenes virtuosos en la Biblia, ¿recuerdan? José era uno, la Biblia dice que era íntegro, y a sus 17 años que fue vendido en Egipto, dice la Biblia, Jehová estaba con él y era un joven íntegro, ¿recuerdan? Daniel, que fue llevado cautivo también a Babilonia, se cree que más o menos de 14, 15 años, la Biblia dice, y rehusó contaminarse con la comida del rey o del emperador. ¿Por qué? Porque tenía temor de Dios. Es decir, Daniel era un jovencito noble. ¿A qué edad lo supimos? A los 14, 15 años la Biblia registra que era noble. Timoteo, dice la Biblia, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo se cree que para esa edad tendría 20, 25 años, pero era un hombre con una fe no fingida, es decir, era un hijo de nobles, era un hijo virtuoso. La pregunta es, ¿qué resultado tendremos nosotros con nuestros hijos? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer, tanto los que tenemos hijos, como los que no tienen, pero les pueden llegar. ¿Qué resultados tendremos? ¿Hijos virtuosos
o hijos pusilánimes como Roboam. ¿Se acuerdan que Roboam a los 41 años dice la Biblia que era un muchacho? Es decir, inmaduro, incapaz de tomar decisiones. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta. Entonces no es solamente tener padres virtuosos, niñas. Si están eligiendo su príncipe azul, no es solo que tenga padres virtuosos, es que él también sea virtuoso, que se compruebe que él es virtuoso. ¿Y cómo se manifiesta que sea virtuoso? Que tenga principios, que tenga temor a Dios, que sea reverente, que tenga creencias fijas y claras sobre Dios, que tenga carácter que lo identifique como un hijo temeroso de Dios y que ese carácter más bien la va a proteger a usted como mujer. Pero si ese hombre no tiene carácter, no tiene principio, no tiene creencias sólidas, no tiene temor, eso la expone a usted como mujer. Yo le digo eso a mis hijas, le dije, si usted consigue un hombre que es borracho, pues eso la expone a usted más. Si usted se enamora de un hombre que es abusador o maltratador, pues no solamente desobedece en esa relación, sino que está expuesta a que usted sufra. Pero si usted se cerciora de que ese hombre sea temeroso de Dios, o que sea un hombre virtuoso, pues esa es una garantía, es un valor agregado para su relación. No solamente obedece a Dios, sino que tiene un valor agregado, y me va a ir bien, indistintamente si el hombre es un modelo de revista, ¿sí? Porque no es el carácter que la Biblia define para un príncipe. El carácter para el príncipe acá es que sea virtuoso, es decir, que sea noble. Entonces, noten eso, amados hermanos. Ahora, nosotros que estamos criando hijos, ¿qué es lo que mira el prospecto que está interesado en nuestros hijos? ¿Qué le atrae de nuestros hijos? ¿O qué le debiera atraer de nuestros hijos? ¿Qué debieran ver en nuestros hijos que se interesen por nuestros hijos? Para tener relaciones estables y para formar hogares sólidos y para hacer una familia. ¿Sí? Si es para una relación pasajera, pues simplemente figura. Pero queremos que nuestros hijos tengan relaciones estables, que teman a Dios, que sirvan a Dios y que construyan hogares sólidos. ¿Qué deben tener ellos como virtud para que hayan personas interesadas en ellos? El carácter cristiano, ¿sí? Que se demuestre, que se compruebe, y esa genuina nobleza, esa genuina piedad no se establece por tradición o por ancestros o por antepasados, sino se manifiesta por el carácter de la Escritura. La Biblia habla mucho sobre eso y vamos a mirar algunos textos bíblicos. Jeremías capítulo 22, 13 al 16. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole al salario de su trabajo, que dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y le cubre de cedro y lo pinta de bermellón, reinará sobre nosotros. Reinarás porque te rodeas de cedro. ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la casa del afligido, del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Esta es una denuncia que el profeta Jeremías presenta. ¿Ustedes saben contra quién la presentó? Contra un rey famoso en la Biblia que se llamó Joacín. Joacín, rey de Judá, rey del sur. Joacín hizo muchas obras y construcciones y edificios, y entonces el profeta Jeremías le dice, vas a reinar tú legítimamente simplemente porque haces obras de infraestructura, porque haces edificios y casas de cedro, porque sabes diseñar casas, ese es el carácter para un gobernante. Y luego le pregunta, ¿tu papá bebió y comió? ¿Tu padre te dio ese ejemplo? Es decir, ¿ese fue el ejemplo que le dio tu papá, una vida desordenada, intemperante, o fue una vida de virtud y de modelos? ¿Saben quién fue el papá de Joacín? ¿Recuerdan? El rey Josías. ¿Y se acuerdan de Josías? Josías fue un reformador. Josías fue un rey que cuando llegó al poder, siendo muy niño, de 8 años, comenzó a reinar. Él descubrió en una reforma que se hizo al templo los rollos de la ley, los sacaron, volvieron a leerlos, invitó al pueblo a leer la ley de Dios, restablecieron y restauraron la Pascua, la celebración del Día del Señor, hizo muchas reformas buenas, dio buen ejemplo a su hijo, un ejemplo de un hombre piadoso, de un hombre virtuoso,
le dio el ejemplo de un hombre interesado en la ley de Dios, que restauró la adoración pública, pero tuvo un hijo llamado Joacín que no siguió ese ejemplo. Es decir, Joacín tenía sangre de nobles, porque venía de un padre de la realeza y de dinastía, y tenía el ejemplo de un padre piadoso. La pregunta es, ¿por qué Joacín no fue piadoso? Miren que no es garantía que el hijo venga de padres piadosos. Y quiero dejar eso claro porque no estamos diciendo, si es hijo de padres piadosos me sirve. Ese es un paso, pero el segundo paso es cerciorarme que ese hijo de nobles también sea noble, porque Joacín no lo fue. Joacín fue un rey malvado, dice la Biblia que hizo lo malo. ¿Saben con qué lo compara la Biblia? Con un animal terrible, dice que era un asno, es decir, era un burro. ¿Ustedes saben a quién se le dice ese es un burro? Hoy en día se usa el mismo concepto, ¿cierto? Se parece a un burro, o un burro con plata. Es decir, una persona que es insensata, que es ignorante, que es torpe, que no tiene sabiduría, que no tiene inteligencia. Así es comparado Joacín en la Biblia, como un asno, como un burro. Y es una descripción muy fuerte que se hace para un rey de la dinastía davídica. Por eso el profeta Jeremías le dice, ¿tu papá te dio ese ejemplo? Tu papá era un hombre desordenado en la comida, en la bebida, comía, bebía, o estaba concentrado en el juicio y en la justicia. Y la respuesta es, Josías no fue un hombre desordenado, Josías fue un hombre virtuoso, Josías fue un hombre justo, Josías fue un hombre temeroso, él hizo bien, él juzgó bien. ¿Por qué Joacín no siguió el ejemplo? Porque, amados hermanos, hay casos donde hay padres piadosos que no logran tener hijos piadosos, no porque no les den el ejemplo, sino porque recibiendo el ejemplo de esos hijos, los hijos toman la decisión de desviarse. Y hay ejemplos en la Escritura. Y aunque debemos orar y procurar al máximo que nuestros hijos no se desvíen, pues hay condiciones que no podemos controlar y hay casos donde los hijos se desvían, toman caminos equivocados, pero no fue el ejemplo que les dimos. Debemos cerciorarnos que los padres sean piadosos, pero que los hijos también sean piadosos. Jeremías 22, 19. En sepultura de asnos será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Joacín, rey de la dinastía de David. Dice la Biblia y se le profetizó que iba a morir, iba a sacarlo arrastrado como uno arrastra a un animal. Bueno, hoy en día no los arrastran, ¿no? Ahora llevan coches fúnebres para llevar los animales a la tumba. Pero en la antigüedad, y como debe ser, los animales cuando mueren deben ser arrastrados y llevados a un hueco, a un lugar donde se depositan. Pero hoy en día es con más derechos que los seres humanos. Pero ¿cómo se sepultó a Joacín? Mire qué terrible. Recuerden que los reyes de Judá tenían un panteón para sepultarlos. Tenían unos lugares especiales donde solo se sepultaban los reyes de la dinastía davídica. Recuerden que cuando morían los reyes, dice, murió y fue sepultado con sus padres en el panteón de la realeza davídica. Pero en el caso de Joacín, la profecía es cuando muera, murió como un burro, entonces solo que lo arrastren y lo boten a la basura. Es decir, era un hombre virtuoso, debía haber gobernado, debía haber dirigido la nación, servía como un hombre para construir un hogar, era un hombre ejemplar, era un hombre al cual usted con gusto le entregaría a su hija para formar un hogar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se lo entregaría a un burro? Aunque a veces nuestras hijas se enamoran de burros, debemos evitar que se casen con burros, aunque ese burro sea bonito y tenga plata. ¿Sí me hago entender? Porque hoy en día la gente mira, solo tiene dinero y tiene cara. Entonces me gusta, me sirve. Y a veces nosotros como padres también, no, él es inteligente y estudió y es doctor, ese le sirve a mi hija. Y lo último que miramos es si tiene virtudes cristianas que puedan ser garantía para nuestras hijas y también para la sociedad y la iglesia. Daniel 11:21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Miren, estamos hablando de gobernantes.
Estaba gobernando un emperador griego, pero luego va a gobernar otro y dice un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. ¿Cómo les parece? Cualquier parecido de gobernantes hoy en día. Un hombre despreciable, y ese hombre despreciable es Antíoco. Antíoco fue un gobernador o un emperador griego que fue el que profanó el templo. ¿Recuerdan? Que fue el que puso en el altar del sacrificio del templo judío un cerdo, o a la entrada del templo, un cerdo para ser adorado como sacrificio. Cosa abominable a los ojos de Jehová. Recuerden que Dios había dicho que el cerdo ni siquiera lo comieran, ni siquiera lo cultivaran, mucho menos que lo trajeran como un animal de sacrificio, porque es considerado un animal impuro. Los únicos animales para el sacrificio eran becerros, carneros y corderos. Pero este emperador, mire lo que dice, vendrá un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Miren, amados hermanos, que esto se describe muy bien para toma de posesión en puestos públicos, pero muchas veces a las iglesias llegan hombres sin aviso, despreciables, y con halagos se ganan puestos en las iglesias. Simplemente porque llega y habla bonito, pero son despreciables, son dañinos, son perjudiciales. Y así a veces llegan hombres al corazón de nuestros hijos o nuestras hijas, o mujeres a nuestras hijas, y con halagos se ganan su corazón, pero son personas despreciables, es decir, no virtuosos, no nobles, no honorables delante del Señor. ¿Sí me hago entender, amados hermanos? ¿El rey que tenemos es virtuoso o no? Dice, bienaventurada la tierra cuando tenemos un hijo de nobles que gobierna y cuando tenemos una garantía. Cantares 7.1 dice, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de manos de excelente maestro. El libro de Cantares describe a esta mujer, que la describe poéticamente, de una manera extraordinaria, es decir, las hijas nuestras son hijas de príncipes, tienen un honor y un estatus importante no solamente en el corazón nuestro, sino en el plan de Dios. Son hijas excelentes de obra de maestro. Yo le pregunto, ¿se las podemos entregar a un burro? ¿Sí me hago entender lo que estamos diciendo? Si tenemos unas hijas preciosas que hemos cuidado con esmero, que hemos invertido tiempo y dinero y dedicación, nos hemos consagrado a ellas para protegerlas y defenderlas, para que sean íntegras, hemos invertido tanto dinero, esfuerzo y dedicación para ellas, ¿se la entregaría usted a cualquier burro que aparezca? Yo les pregunto, y perdónenme la analogía, no estoy hablando mal de hombres, pero la Biblia describe que hay hombres despreciables, que las pueden maltratar, que las abusan, que las dañan, que las lastiman, que las abandonan, y a veces nosotros legitimamos eso. Y la pregunta también es, siendo que hay otras niñas que son obras de maestro y que son preciosas, que están aguardando por nuestros hijos varones, ¿tienen nuestros hijos varones el carácter adecuado masculino y temeroso de Dios para hacerse cargo de esas niñas? ¿O estamos criando burros para entregarle a unas niñas preciosas esos burros para que las dañen? ¿Me hago entender lo que les estoy diciendo? La Biblia nos está dando una pauta para que nosotros entendamos. En Isaías 32, 5 al 8 dice, el ruin nunca será más llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el hambre hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Es decir, hay personas despreciables. ¿Cómo se sabe? Porque hablan cosas ruines, es decir, despreciables, que no tienen valor y que no son útiles, porque son tramposos y porque engañan con halagos. Dice, las armas de ellos son la trampa, el engaño, el enredo.
¿Ese tipo de personas nos sirven, amados hermanos? ¿Les sirven a ustedes como amigos, como compañeros, como vecinos, como yernos? ¿O a nuestras hijas como esposos o novios les sirven esos hombres tramposos, engañosos, enredadores, tramadores, timadores? ¿Se acuerda que ya hablamos en un texto anterior del capítulo 10 del hombre que es como un culebrero? ¿Se acuerda? El que dice que coge la serpiente y la encanta, o sea, la embolata, la engaña con palabreríos y la serpiente no lo muerde porque él es un culebrero. Perdónenme, amados hermanos, pero hay tantos hombres culebreros en nuestra sociedad que están buscando niñas íntegras o niñas sanas, ¿para qué? Para enredarlas, para tramarlas con trampas y con halagos, y ahí tenemos la responsabilidad como iglesia y como padres de velar por nuestros hijos, de velar por nuestras hijas, de velar por nuestra iglesia para que eso no suceda y hacer lo más posible para que no suceda. Ya depende también del corazón de nuestra hija si le gusta un culebrero que la embolate y la engañe con palabras y la seduzca. Dice la Biblia, continúa, y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Y esta es la parte final del texto y esta es como una señal o una evidencia para poder saber si un hombre es virtuoso o no. ¿Sí? ¿Cómo usted sabe si un hombre es virtuoso? Primero conozca a su familia, sepa, indague un poco, tómese un tiempo, no una semana, sino varios meses, posiblemente años, para conocer un poco sobre la familia de este prospecto, de dónde viene, qué cree, qué piensa, cómo lo formaron, cómo lo educaron. Segundo, tome tiempo y varios meses para indagar sobre la vida de ese candidato, si él realmente ejemplifica o testifica de las acciones que aprendió de su familia, o se desmarcó de las tradiciones de su familia para hacerlo bueno, si él realmente es noble, si es sincero, si es verdadero, si es temeroso, si es creyente genuino. ¿En cuánto tiempo se sabría? Pues meses o posiblemente años para tener un mínimo conocimiento sobre ese candidato. Y tercero, dése cuenta si él come de más o bebe simplemente por beber. Esta es una evidencia. Si él la invita a comer, mire cómo come. Come de más, es desordenado, es intemperante, es antojadizo, come de todo lo que encuentra, quiere comer de más y pide más y repite y es un desordenado en la comida. Ahí hay un indicador. Eso es un indicador simple, ¿sí? Porque el que come de más, ¿qué es lo que está diciendo? No es que le gusta la comida, ¿qué está diciendo? Que es desordenado, que es una persona intemperante, que es una persona que no tiene dominio propio. Recuerden que un aspecto del dominio propio es el autocontrol en asuntos y temas de comida. ¿Sí sabían eso? Esa es una evidencia de un cristiano con dominio propio, con buena disciplina y con buen control. Decir, no, ya me llené, no, ya comí, no quiero más, no, muchas gracias. Pero saben, en nuestra cultura desordenada es coma, coma, coma y cuando se llene, destape el tarrito para llenar y seguir llevando para la casa. ¿Cómo les parece? Eso es un mal ejemplo y aquí la Biblia lo dice. Un buen modal para un príncipe, para un gobernante es que sepa tener límite en lo que come y lo que bebe. Que sepa decir no más, gracias, o estoy satisfecho, o ya está bien porque la medida o la porción necesaria ya la tomé. Pero un mal ejemplo para conocer si una persona tiene buena disciplina, o si es una persona que me conviene, o es una persona que tiene dominio propio, es en la hora de la comida. Dice, y tus príncipes comen a su hora. Es que sea disciplinado en las horas de la comida, que sea disciplinado en las porciones o en las cantidades y que no coma por comer o coma de más. Ustedes saben que el desorden alimenticio hoy en día ya es un problema de salud pública. Sí, hay muchos países donde tienen que hacer políticas públicas para tratar el asunto del exceso o el desorden a la hora de comer, porque comen y comen. Recuerden que dijimos que una forma para poder entender si un rey es niño es que come a toda hora. Cuando los niños nacen, los pediatras le dicen a las mamitas, especialmente primerizas, mire, dele comida cada 4 horas. Y la mamá le pasa la comida todo el tiempo y le dice, no, disciplínelo para que no esté comiendo todo el tiempo.
pero a veces uno como padre simplemente dice, no, él se levantó con hambre, démosle más, quiere, démosle más, quiere, démosle más, pide, démosle más, ¿y qué estamos creándole? Un desorden alimenticio, una pauta incorrecta de descontrol y de intemperancia. Tus príncipes comen a su hora. Yo les pregunto, ¿comen ustedes a su hora? ¿Tienen horas más o menos fijas o establecidas para la comida? ¿Tienen porciones justas o racionales para su comida o comen lo que les pongan? ¿Han visto concursos de hombres que se comen cantidad de porciones en un concurso solo para ganar y comen solo para ganar un premio? Son problemas de descontrol, de desorden alimenticio, y eso se ve grotesco, burdo, porque no muestra orden. La Biblia dice comer a su hora y comer para reponer fuerzas, no para excedernos. Cuando yo me siento a la hora de la comida o en el comedor, yo no como para excederme, yo como para reponer fuerzas, tengo una porción. Para eso hay unos platos, ¿cierto?, que en el mundo entero se venden en los supermercados o en los sitios públicos, porque esas son las porciones, no nos servimos en una olla, ¿sí? Nos servimos en un plato que tiene una porción medida, ya establecida, natural para una porción de una ración diaria. De hecho, en la antigüedad los pueblos antiguos no comían tanto como comemos nosotros, solo comían o una vez al día o 2 veces al día máximo en todas las civilizaciones antiguas. Nosotros hoy en día comemos 3 veces y a veces más. Y eso genera todo un descontrol económico y un descontrol también alimenticio, porque el cuerpo no tiene la oportunidad de procesar los alimentos y hacer digestión, porque todo el tiempo lo tenemos trabajando, intentando usar las sustancias o los minerales y vitaminas que necesita. Dice, ¿come para reponer fuerzas o come de más? ¿Qué opina usted de una persona que sale con usted a la calle y se antoja de todo lo que están vendiendo en las esquinas? ¿Qué opina usted? Ay, ¿esa persona tiene buen gusto o es una persona desordenada? ¿Sí? Que venden y se antoja en cada esquina y está comprando. Ahora, la economía de esa persona, ¿cómo termina siendo? Posiblemente muy mala, porque está malgastando y no tiene el dominio de decir, no, yo no voy a comprar nada hasta el almuerzo o no voy a comer nada hasta la cena, porque eso es dominio propio, y ese dominio propio también habla del carácter virtuoso o piadoso, y habla también de la bebida, es decir, de aquellos que beben y no paran y pierden el control y terminan alcoholizados porque no supieron saber tomarse un vino o una pequeña celebración con modestia o con límite, sino que se descontrolaron. Entonces miren, amados hermanos, lo que nos dice la Biblia. ¿Tenemos gobernantes virtuosos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo sabemos si son virtuosos? Si vienen de familia piadosa, si ellos son piadosos y si tienen control en sus hábitos, en sus apetitos. Los apetitos del diario vivir también son una evidencia de lo que creemos y lo que hacemos. Por eso el apóstol Pablo dice, sea que comamos o que bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Yo le pregunto, ¿glorifica a Dios que comamos de más? ¿Glorifica a Dios que nos indigestemos cada vez que nos comemos un plato que nos agrada? Obviamente no, porque no comimos para llenar una necesidad biológica o para retomar fuerza, sino para satisfacer un apetito muy natural o muy carnal o muy pasajero. Romanos 13, 11 al 14 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y el día se acerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías. Lo dice el apóstol Pablo. ¿Quién más lo dijo en la antigüedad? El rey Salomón, que parece que fue muy desordenado en temas de comida el rey Salomón, porque dice la Biblia que hacía banquetes con esplendidez y que tomaba básicamente a diario. Al final, cuando escribe Eclesiastés, que es al final de sus días, él dice, no coman de más. Posiblemente tuvo malas experiencias y quedó en evidencia por su desorden o su descontrol
Y el texto dice, no en glotonerías y borracheras, que es las dos cosas que está mencionando aquí el versículo. No coman de más y no beban de más. Es decir, comer de más, glotonería. Beber de más, embriaguez o borrachera. Es decir, hay que tener control. Hay que saber decir no. Hay que saber decir ya. Hay que saber decir basta. Y no es propiamente por nuestra figura, es por la gloria de Dios. O sea, no es que yo no como más porque me engordo, no, es que yo no como más porque ya no necesito comer más, porque yo vivo para la gloria de Dios. No es que no bebo más porque me están viendo o me denuncian, no, es que yo no bebo más porque yo rompo un principio y deshonro a Dios. Y luego continúa diciendo, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, amados hermanos, la Biblia nos habla sobre la sabiduría. Y sabiduría también significa saber elegir los gobernantes. Sabiduría o necedad también significa saber elegir el liderazgo que nos gobierna en la iglesia. Y sabiduría y necedad también tiene que ver con las personas con las cuales nos relacionamos. Hay un dicho que no es bíblico, pero tiene mucho de cierto, y es, dime con quién andas, ¿cierto? Dime quiénes son tus amigos, dime con quién te relacionas, y yo te diré qué crees o qué pienso de ti, ¿sí? Nuestras hijas si queremos que nuestras hijas se casen con hombres piadosos, tenemos que relacionarlas con familias piadosas e instruirles el evangelio. Si queremos que nuestros hijos sean sabios y virtuosos, tenemos que invertir tiempo para que así lo sean. De lo contrario, vamos a cosechar lo contrario. Y esa cosecha es terriblemente dolorosa. En Proverbios 31 dice, no es de los reyes el beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Sabía usted que había una ley entre los griegos y entre los babilonios y entre los caldeos que estaba prohibido a los gobernantes y los emperadores embriagarse? Especialmente en público, estaba prohibido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si el rey se emborracha, se le olvida el juicio y el derecho. Si los emperadores o gobiernos impíos prohibían el vino entre sus líderes o gobernantes, ¿cuánto más los creyentes? Si estaba prohibido que un gobernante se emborrachara, porque él estaba en un puesto público y ejercía justicia, y dice, si él bebe se le olvida la ley. Pues claro, se le olvida hasta el camino para la casa. Si el que se emborracha se le olvida todo, no sabe ni dónde es vecino, no sabe ni el nombre. Entonces dice, si el rey se emborracha y el príncipe se embriaga, se le olvida la ley, se le olvida lo que tiene que decir, se le olvida impartir justicia, y porque ya no está sobrio, sino ebrio. Entonces, ¿cuánto más para nosotros tener en cuenta eso? Y Proverbios 28, 2 y 3 dice, por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Entonces, ojo con los tramposos, ojo con los charlatanes, ojo con los que son como lluvia torrencial, que son robadores y enredadores, porque nos van a salir lastimando. Tenemos en cuenta eso, que el Señor nos ayude, oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra claramente define el carácter de un hombre virtuoso. Y la verdadera actitud y maneras de un hombre virtuoso no tienen que ver con su físico, no tienen que ver con su bolsillo, sino que tienen que ver con su carácter, con sus virtudes, con sus modales, con sus creencias, con sus actitudes, con lo más profundo de su ser, que no se conoce a simple vista, sino que se tiene que indagar con el paso del tiempo. Rogamos para que guardes a nuestros pueblos y que podamos tener gobernantes justos, temerosos de Dios, no dados al vino y no lujuriosos. Rogamos para que en nuestras iglesias también tengamos líderes y oficiales, ancianos, diáconos y maestros, temerosos de ti, piadosos, nobles,
rectos, con dominio propio, y que eso traiga una gran bendición para tu pueblo. Y rogamos que para nuestras hijas también haya hombres piadosos, temerosos, que sean hombres con dominio propio, hombres virtuosos, que se enamoren de nuestras hijas, y que nuestros hijos también se enamoren cuando sea el tiempo de mujeres virtuosas para construir hogares con garantía y para que haya esa esperanza para sus relaciones y de esa manera te glorifiquen a ti y cosechen para ellos bendición duradera en sus familias. Te rogamos así para que haya bienaventuranza, para que haya dicha y felicidad, de lo contrario habrá dolor, aflicción y gran sufrimiento. Ten piedad de nosotros, por favor, y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.